Muy bien, vamos a continuar la clase. Ya comimos unas tostadas y vamos a seguir. Génesis dividido en dos partes, capítulos 1 al 11, comienzos de todo, y es muy necesario que veamos por qué llegamos otra vez a Apocalipsis. Y no solo se trata de los cristianos, de las 7 iglesias, de los primeros capítulos de Apocalipsis y de la iglesia, sino de todo el mundo, la tierra entera, toda la creación. Al final se trata de todas las naciones. Dice que de toda tribu y lengua. Es como si volviéramos a los primeros 11 capítulos, al propósito de Dios en los primeros 11 capítulos. Se da su cierre final ya en Apocalipsis. Pero viene como el paréntesis alrededor de la historia de Israel que comienza con los patriarcas. Tan importante porque vemos que vez tras vez se dice de las promesas de Dios con Abraham, Isaac y Jacob. De hecho, Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel, es el padre de las 12 tribus de Israel. Y ahí en Abraham comienza toda esa historia. Entonces tenemos esas dos divisiones básicas. También se puede dividir el libro de Génesis, un bosquejo más orgánico, podemos decir, natural, es por las 10 genealogías, que aparecen en Génesis. Hay una palabra en hebreo que se traduce orígenes o generaciones también. Hay una palabra en hebreo, toledot, en hebreo, que significa generaciones o orígenes, en el sentido de que si son los antepasados, los padres, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, son los orígenes de uno, de allá viene. Y en ese sentido, esa palabra se traduce en diferentes partes con diferentes palabras, porque en la primera instancia, Toledot no refiere a personas, sino a toda la creación. Y lo vamos a ver. Quiero otra vez que lo comparen con Mateo 1:1, que dice, libro del Génesis, ¿verdad?, de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David, o libro de las genealogías. Y no sabemos si a lo mejor esto es título a los primeros 17 capítulos versículos 17 versículos de Mateo, o si es quizás título a todo el libro de las generaciones, para reflejar a Génesis. Y no podemos leer las primeras palabras de Mateo sin entender estas 10 genealogías que dividen el libro de Génesis. Y también simbólicamente son 10 genealogías, aunque unas son de algunos que ya no sigue su genealogía después en la Biblia. Y pensamos, ¿por qué incluyó? Pues para tener 10 divisiones más o menos iguales, aunque es cada otra generación o cada otra genealogía en el libro de Génesis, que es de Abraham, o de Adán, o de Abraham, o de alguien que nos importa más, Noé, alguno de ellos. Entonces, vamos a ver
estas son las generaciones de esta frase, aparece 10 veces. Y quiero que busquen en estos versículos 2:4. Vamos a 2:4. Y si pueden leer de Génesis. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová hizo la tierra y los cielos. Amén. Estos son los orígenes. Ahí se traduce como orígenes. Los cielos y la tierra. En el 5:1. Vamos a Génesis 5:1. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Amén. Este es el libro de las generaciones de Adán. Ya estamos reconociendo otras partes de la Biblia, ¿verdad? Como Mateo 1. Y luego el 6:9. Siguiente capítulo. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Amén. Y el 10:1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Muy bien. Los hijos de Noé. Tenemos los cielos y la tierra, Adán, Noé, los hijos de Noé. Y luego 11, 10. Y estamos llegando cerca, en el 11:10 estamos llegando cerca al capítulo 12, donde comienza la promesa de Dios con Abraham, de hacerle que una bendición para todas las naciones, ¿verdad? Entonces, el 11:10, ¿qué dice? Y vivió Sem después que engendró, 11:10, perdón. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arphaxad 2 años después del diluvio. Otra vez, estas son las generaciones de Sem. Esa frase aparece otra vez. Entonces, ahí están los cielos y la tierra, Adán, y de ahí pues toda la humanidad, ¿verdad? De Adán. Pero vemos que lo que sigue son los descendientes de Adán. Entonces, el 5:1, es posible que el 5:1 refiere a lo que acaba de contar. Y eso nos daría más entendimiento sobre el 2:4, porque el 2:4 dice, estas son los orígenes de los cielos y la tierra. Es decir, el primer capítulo es como la genealogía del universo. Luego, otros 5, el 11:27. En el mismo capítulo, 11:27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Amén. Las generaciones de Taré y uno de sus hijos fue Abraham. Ya estamos enfocando más. Usa estas generaciones para enfocar más y más en el plan de Dios. Otra vez, Abraham, no menciona a Abraham, sino su padre Taré. Pero pueden ver que un hijo de Nacor fue Lot, el sobrino de Abraham, que fue con él cuando fue a la tierra de Canaán. Entonces el 25:12, noten, ahí van 5 hasta Sem, y luego cuando empieza a hablar de Taré, que es de Abraham, el padre de Abraham, ahí es donde empiezan otros 5 que enfocan ya en Israel. Pero antes de tener a Isaac, el hijo de la promesa, tuvo otro hijo,
25:12. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz a Agar la egipcia, sierva de Sara. Amén. Otra vez, los descendientes, esa es la misma palabra, las orígenes o la genealogía de Ismael, o los descendientes que da. Y ahí nos da así sus hijos. ¿Y por qué están incluidos si no es el hijo de la promesa de Dios? Porque a Dios le importan todos. A Dios le importa toda su creación. Y aunque no son hijos de la promesa, no es solamente para explicar de dónde vinieron los ismaelitas y cómo están relacionados con Israel, sino porque Dios ama a todos y menciona a todos. ¿Se acuerdan que les decía que en Crónicas Esdras escribe desde Adán hasta 430 así, con las genealogías de los primeros 10 capítulos de Crónicas, que da un repaso de todo el periodo del Antiguo Testamento, toda la Biblia para aquel entonces? Y es interesante que él también habla de las otras naciones antes de volver a enfocar en los hijos de Sem, y volver a enfocar en Abraham, y volver a enfocar en Judá y David y los descendientes. Su interés final son los descendientes de David, porque de ahí viene el Mesías. Y ahí está la línea de la esperanza de las promesas de los pactos de Dios con los hijos de David. Pero es interesante ver que no va directo, la línea directa de Adán hasta David, sino habla de las otras naciones, también de las otras tribus, en breve. ¿Pero por qué? Porque todavía importan a Dios todas las naciones. Y quiere recordarnos, la historia no es de mí, de cómo Dios me salvó a mí, o a mi familia, o a los que son como yo aquí en mi iglesia, sino que es el plan de Dios para salvar a todo el mundo. Los que ahora ni conocen el nombre de Jesús, Dios los ama, Dios los creó, Dios tiene un plan para redimirlos. Y somos parte de eso. En el 25:19 es el otro hijo de Abraham. El 25:19, Anita, ¿puedes leer? Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y ahí va hablando de Isaac y su mujer y en realidad no da una genealogía ahí de Isaac. Si sigue leyendo, puede ver que donde dice estos son los descendientes de Isaac, pero empieza a dar la historia de Isaac, lo que sigue. Es la misma palabra que dice descendiente, es la misma palabra que generaciones o orígenes. El 36:1 es interesante porque en el 36:1, capítulo 36, versículo 1. No obedece mi Biblia. Es tardo para oír. A ver. Bueno, 36:1. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Entonces, otra vez, Esaú, que no fue el hijo de Isaac, que recibió al final, fue el primogénito, pero por una comida, andaba con tanta hambre, despreció su primogenitura, su privilegio de ser el líder de esa familia, lo despreció por algo para satisfacer algún deseo inmediato, y se lo perdió a su hermano, se lo vendió por unas lentejas.
Y luego, otra vez, Jacob, su hijo, su hermano menor, pues eran gemelos, pero al minuto que uno naciera, el otro, ahí van. ¿Cuál es el mayor y quién tiene el liderazgo ya en la familia al fallecer el padre? Y otra vez Jacob, con la ayuda de su mamá, se mete ahí y recibe la bendición de su padre. Y su padre no puede dar, táchelo ese y dáselo a otro, ¿no? Ya quedó. Y pues un gran conflicto ahí en la familia. Jacob tuvo que huir porque su hermano ya lo iba a matar. Pero ya estaba destinado desde el vientre. Como vamos a ver, esto pasa a menudo. El menor es el que sirve a Dios o Dios escoge. David fue el menor de sus 8 hermanos, de los 8 hijos de Isaí. Set, ¿verdad? El primero, Caín, de Adán, mató a Abel, el que sigue. Y luego, Set, el tercero, es el que lleva el linaje. Entonces es importante que veamos que la manera que Dios los hace en la Biblia es la manera que Él dice: yo estoy poniendo por obra mi plan. La gente piensa así, pero han sido contaminados por el pecado. No saben tomar el liderazgo bien. Yo puedo ser un líder de del que esté abajo. Yo puedo ponerle arriba cuando obedece a mi voluntad, cuando yo le escojo, le doy bendición. Por último, 37:2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Amén. Entonces, en este capítulo, pues ya es de la historia de José vendido, José el soñador. Pero dice, es la historia de la familia de Jacob. Y los siguientes 13 capítulos, bueno, menos el siguiente capítulo 38, vuelve a hablar de Judá un poquito y de sus hijos, pero enfoca sobre José. De 50 capítulos, debemos ver cuántos capítulos tratan de toda la creación, todo el mundo. 11, ¿verdad? Luego enfoca en Abraham. ¿Cuántos capítulos hablan de Abraham? Del 12 hasta el 22, 23, creo, por ahí empieza a hablar de Isaac. 10. ¿Cuántos hablan de José? 13. O de todos los hijos de Jacob también, porque no solamente trata de José, quien fue vendido en la esclavitud a Egipto, sino también trata de sus hermanos, y lo que ellos quisieron para mal, Dios lo hizo para bien. Pero lo importante que veamos aquí es que naturalmente se divide así en 10, y es casi como hay ciertos que son más importantes. Estos van muy enfocados, porque Noé, luego es la historia de Noé, los orígenes de la historia de Noé, luego los hijos de Noé, y ahí sí dan las generaciones. Pero Sem va enfocado porque los hijos de Sem, de ahí son los descendientes de Israel. Todos los hijos de Jacob, al final, son las 12 tribus de Judá, de Israel. Tenemos que darnos cuenta entonces, cuando primero se escribió Génesis, era para los israelitas en el desierto.
¿Cuál es la importancia de esto? No era para todo el mundo. Moisés escribió estas historias que Dios le había revelado y quizás los antepasados sabían y habían pasado, pero Él los grabó de esta forma para que ellos se dieran cuenta que son parte de algo más grande que nomás su nación. En el principio, ¿se acuerdan? Es en el principio de este encuentro personal de Dios. Ellos recién salvos de esclavitud en Egipto, recién formados como una nación, y Dios les está revelando la prehistoria, lo que está antes de lo que los demás daban. Ellos también, en el mismo tiempo que están recibiendo esta historia de los orígenes de los cielos y la tierra, o de todas las demás naciones, están recibiendo la ley ellos mismos. En el libro de Éxodo, Dios les habla con truenos, con humo, con fuego ahí desde el monte de Sinaí, y ellos temblaban y decían: no, mejor Moisés, tú ve a ver qué quiere, y nomás nos dices y obedecemos. Y bueno, no quedaron tan bien con ese trato. Ellos no siguieron. Pero ellos están atravesando el desierto en este tiempo que Moisés les está comunicando estas cosas que Dios quiere que sepan. Antes de que entren a la tierra prometida, antes de que formen una nación, deben saber cuál es el propósito de Dios para darles esta tierra. No solamente para castigar a aquellos pueblos, no solamente para bendecirles a Israel, sino, como dice y lo hace muy claro, con las bendiciones dichas por Dios en varias partes de Génesis, que el propósito de Dios en darles la ley, en establecerles en la tierra prometida, es que ellos sean una bendición a todas las naciones. En cuanto más enfoca el Antiguo Testamento en Abraham, los descendientes de Abraham, en las 12 tribus de Israel, y luego enfoca más en la tribu de Judá, enfoca más en el linaje de David, enfoca más y más y más, va como esto, empieza con la creación del mundo, y luego el Antiguo Testamento va enfocando más y más en el linaje hasta cierto punto que divide la historia. Pero para que todos estos aquí en este periodo, y otra vez en el Nuevo Testamento, en este periodo, lo que miramos, la segunda venida de Cristo y el fin de todo, de que sepamos todos los que vivimos en este tiempo hasta el fin también, que somos parte de un gran plan de Dios para toda la creación. Y siempre debemos pensar globalmente, pensar con una perspectiva de Dios sobre todo el mundo. Todos son los hijos de Dios. El propósito de Génesis, entonces, ¿cuál es? ¿Con qué? Si pudiera leer todo el libro de Génesis, ¿por qué Dios les dijo estas cosas? Cuando pasan cosas terribles, en la primera generación después de Adán, y un matón, ¿y sobre qué? Sobre un sacrificio, y un intento de adorar a Dios fuera ya de lo que era la manera que Dios había prescrito, y se enoja y mata a su hermano. Pero de todos modos, Dios tiene misericordia de él. Dice: estoy harto con esta gente, dice Dios en el capítulo 6. Todo
pensamiento, nomás piensan en mal. ¿Qué les ha de haber dicho? ¿Qué no leyeron los primeros 2 capítulos? Todo lo hice perfecto y luego lo echaron a perder. Pero ¿qué dice? Ya no voy a tratar, no voy a luchar con esta gente más. Los voy a borrar. Pero, aleluya, el gran pero de la Biblia. Pero Noé halló gracia en los ojos de Dios. Halló gracia. El propósito de Génesis es demostrar la gracia y bondad, misericordia y fidelidad de Dios en sus promesas, a pesar de la maldad e infidelidad del hombre hacia Dios. No coman de ese árbol. Y lo hacen. Bueno, mato unos animales para cubrirles. Y ustedes también, si quieren hacer un sacrificio, si quieren tratar de alcanzarme, de mostrarme algo, que quieren estar bien conmigo, requiere sangre. Y otra vez, aquí va unas verduras. Y no solamente eso, no, si vuelves, si le dices, hermano Abel, cámbiame un borrego, te doy todo, te compro un borrego con todas estas verduras, o te dejo pastar aquí en este lugar a tus animales, y que nomás lo mata. Y otra vez, son los descendientes. Unos dicen que estos protestantes son los hijos de Caín, ¿verdad? Y así. Y digo, bueno, ninguno somos hijos de Caín, en fin, porque todos fueron hijos de Set. Noé fue hijo de Set, y todos somos descendientes de Noé. Ya los hijos de Caín fueron borrados. Sin embargo, demuestra que Dios tuvo misericordia y puso una señal sobre Caín, que no lo matara cualquiera que lo encontrara. Vemos el contraste entre lo bueno y lo malo, el buen plan de Dios y la maldad del hombre, vez tras vez tras vez en el libro de Génesis, hasta con los patriarcas, los santos, hombres santos de Dios. En el 1:31, el último versículo, Dios pasó 6 días creando y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde, la mañana, el día sexto. Todo lo que Dios hizo y fue bueno en gran manera. Pero luego, otra vez en el 2:9, vemos Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y es decir, que hay un contraste. Lo que está según Dios, como Él creó todo, es perfecto. Y era todo lo que conocían en el principio. Pero sí hay conocimiento del mal. Hay maldad, hay rebeldía en Satanás. Y que les tienta, ¿verdad? Dentro de un capítulo ya les hace caer y escoger. Y quieren saber todo, bien y mal y todo entre medio. Y luego en el 4:7
Si alguien alcanza a leer. Otra vez está hablando Dios a Caín y a Abel, y dice a Caín: si bien hicieres, no serás enaltecido. Dios dice a Caín que no hizo bien. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, y con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Esa es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios de que nosotros dominemos al pecado, a las tentaciones, a todo lo que viene en contra de él, de que nosotros seamos como representantes de Dios en la tierra, al dominar, al mostrar en nuestro carácter el mismo carácter de Dios. Entonces, hay un plan, bien y mal. El 6:5 también podemos ver rápidamente para ver este contraste. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo discernió de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. Entonces, otra vez, Dios hizo todo bien, todo plan que hacían era para hacer el mal. Pero todavía Dios no se frustra en sus planes. Todavía nadie pone algo que Dios no puede cambiar en bien. Vamos al último capítulo de Génesis y el versículo 20. Y quizás claro, ¿cuál sería el versículo tema de Génesis? Podríamos decir: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ese da el tema. Pero, ¿cómo enfoca para ver el contenido? La mayoría de Génesis no trata de la creación, sino del trato de Dios con el problema del pecado, su plan para redimir al hombre del pecado. Y lo vemos ahí en el versículo 20 del último capítulo, del capítulo 50. José se ha revelado a sus hermanos quién es, y dicen: y ya que se murió papá, dicen: ahora es segundo a Faraón, José, ahora sí nos va a matar a todos, ya se va a vengar de todo lo malo que hicimos con él. Pero José ve el plan de Dios en todo esto. Dice: si no me hubiera mandado como esclavo aquí, entonces, ¿cómo hubieran sobrevivido el hambre allá en tierra de Canaán? Se hubieran muerto de hambre, hasta todo Egipto se hubiera muerto de hambre. Pero Dios le dio la sabiduría para proveer por toda la familia, y todo es parte del plan de Dios. ¿Qué dice el versículo 20? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Podemos decir, ese es el tema de la Biblia. Vosotros pensasteis mal. Nosotros hemos hecho mal contra Dios y unos contra los otros. Pero piensen, ¿qué tal Jesús diciendo esto a los que le crucificaron? Vosotros pensasteis mal contra mí, matarme, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Verdad? Cristo mismo dice, Pedro predica en Hechos 5, ustedes lo mataron, pero era el plan de Dios que lo hicieran. Todavía son responsables, pero sin embargo, Dios hizo algo bien de un desastre para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Eso es lo que Cristo hizo también. Ese es el plan universal de Dios. Ese es el propósito de Génesis, demostrar ese contraste para que nosotros veamos
¿Cuál es la importancia de la ley? ¿Qué revela la ley? Revela otra vez, ya dentro de un mundo pecaminoso, revela la ley otra vez el carácter, los propósitos de Dios, la manera que Dios va a cambiar lo malo en bueno. Y eso incluye los castigos por los pecados. Dentro del pueblo de Israel tenía su ley civil que se hacía cuando uno mataba a otro. Cómo controlaban que no fuera por venganza, que ahí empezaron a matar a todos. ¿Cómo iban a controlar? Y daba leyes como modelos, como formas en que iban a tratar cada situación. Da los 10 mandamientos y como cabeza de todas las leyes, ¿verdad? Ama a Dios. Y en medio del Levítico, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque es del carácter de Dios de contrastar lo bueno, el amar hasta a los enemigos, que lo demuestra Cristo ya en el Nuevo Testamento también. Vamos a hablar un poquito en los minutos que restan del pacto del Antiguo Testamento. Ya hablamos un poquito, yo les mostré el pastel o la hamburguesa, no sé cómo lo describimos, de los niveles así, pero de Génesis como base del pacto. Está preparando el pueblo para el pacto al mostrar cómo Dios hizo pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. Es tan importante porque dicen el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, muchas veces en la Biblia y ya más tarde. Y hasta en Romanos 4 habla de Abraham, ¿verdad? En Isaías, en Jeremías habla de Abraham, del pacto de Dios con Abraham. En primer lugar debemos saber el testamento. La palabra testamento significa pacto. Y es como el matrimonio, es un contrato entre dos. Malaquías 2:14 corrige, regaña a los creyentes de aquel tiempo por dejar dice, ¿por qué Dios no mirará la ofrenda que ofrecemos? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Hiciste un acuerdo, un contrato con ella y no has sido leal a ella. Y dice, eso refleja tu fidelidad. En los pactos personales refleja tu fidelidad o falta de fidelidad con Dios. Muchas veces en el periodo del Antiguo Testamento los pactos eran entre iguales, entre dos reyes, que es como un acuerdo que no vamos a matarnos todos unos a los otros, ahí nos vamos a respetar hasta dónde y cuándo. Y entre el rey, a veces un rey emperador que conquistó así, y reyes vasallos o reyes que están sujetos a él. Ustedes pagan tributo, me mandan tantos kilos de oro cada mes y yo les dejo pues arar y sembrar y cosechar de ahí también. Pero el día que rompan este pacto, o verán, ahí va mi ejército. Hay diferentes tipos de pactos entonces, entre iguales y entre superiores y los inferiores o los sujetos a ellos. Todos los pactos de Dios con los hombres en el Antiguo Testamento son de tipo rey vasallo o rey emperador. Era en el contexto del Antiguo Testamento, ellos entendían así, que Dios era el que
era el soberano y ellos tenían permiso de reinar bajo su control, su liderazgo. En el Antiguo Testamento también un pacto se hacía al compartir, y esto es lo interesante, se compartía una comida. De hecho, se partía una comida. Un animal se partía en dos, un animal, se hacía un sacrificio, pero se partía el animal en dos y los dos comían del mismo animal. Era mostrar algo de confianza entre gente. Entonces, en el pacto del Antiguo Testamento se divide un animal y de ahí los sacrificios que hizo Abraham en Génesis, cuando dividió los animales y los dejó ahí, ahuyentó a los sopilotes hasta que en la noche ya vino como una olla de fuego que pasó entre las mitades de animales, porque Dios estaba haciendo un pacto con el hombre. Increíble, porque de ahí estaba casi como haciendo un pacto entre iguales. Dios estaba compartiendo la comida con Abraham, por decir, simbólicamente. Es importante ver que el derramamiento de sangre era necesario entonces para hacer ese pacto. Tenían que sacrificar un animal, compartir el animal, para decir, nos tenemos confianza. Ahí estás sentado frente a mí con el cuchillo, ¿verdad? Provecho. No lo uses para otra cosa. Pero a la vez, el animal tenía que morir para poder compartir. El sacrificio requiere derramamiento de sangre. Por eso Dios también no les dejaba derramar sangre nomás, así. Porque es la vida. Y ahí tenemos otra vez la importancia cuando Cristo toma la copa del vino, símbolo de la sangre, y dice, este es el nuevo pacto que hago en mi sangre. Ya Dios pasa a hacer un nuevo pacto, pero Él es el sacrificio para reunir a Dios y el hombre. Y cuando tomamos la Santa Cena, estamos como Abraham sentado ahí con las mitades de animales, de carne, ¿verdad? Hay muchas señales entonces del pacto. El arco iris es la señal del pacto de Dios después de que Noé hizo su sacrificio de los animales, que Dios los salvó del diluvio, y Dios puso el arco iris en las nubes como señal de su pacto, que nunca iba a destruir el mundo con agua. La palabra otra va a ser con fuego. Es la promesa que hay en la Biblia también. Un nuevo cielo y nueva tierra se fundirán en los elementos, dice en 2 de Pedro. Y también con Abraham hace una especial señal del pacto, y con todos sus descendientes, la circuncisión. Una operación en lo más íntimo del hombre, que dice, yo soy de un pueblo especial que tiene compromiso con Dios. Hemos hecho pacto con Dios. Dios hizo pacto con nosotros. Y también, como les mencioné, la Santa Cena, la Cena del Señor, la comunión que compartimos, es señal del nuevo pacto. El libro del pacto en el Antiguo Testamento refiere al pacto sinaítico, o de Sinaí, en el monte Sinaí.
los capítulos 19 al 24 de Éxodo y podemos ver este tema de pacto en Éxodo 19, un poco antes de dar los 10 mandamientos por primera vez. Dice, Dios está repasando lo que hizo para ellos, para salvarles, y dice en Éxodo 19:5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, Él al darles la ley, era la ley de un pacto, era, miren, así van a guardar los sacrificios, así vamos a mantener y renovar el pacto, el acuerdo. Ustedes obedecen a estas reglas, estas leyes, y serán mi especial tesoro, porque al obedecer a la ley, estamos reflejando aquí en el mundo el carácter de Dios. Estamos reflejando a Dios aquí en la tierra. No, nomás que, a ver, ¿qué les voy a decir? Que no coman carne de puerco. No, mejor que no coman carne de puerco. A ver si aguantan. No, Dios no inventó las leyes nomás para ver si los obedeciéramos o no. Sino Dios dio las leyes por mostrar la santidad, la diferencia entre el mundo y la contaminación y las enfermedades quizás que venían al comer carne de puerco en aquellos días, en aquella temporada o época, no era lo más bueno. Y tener ciertas restricciones era para mostrar la santidad de Dios, lo diferente que es que lo que ven en el mundo, que sí viene contaminado por el pecado. Entonces, en nosotros también se cumple este pacto y nosotros somos el especial tesoro de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios? Es como un hombre que encuentra encubierta en un terreno un tesoro y va y vende todo lo que tiene y compra ese terreno. Y muchas veces pensamos, es nosotros que tenemos que dar todo por el reino de Dios. No, es Cristo que vendió todo para obtener ese especial tesoro. En Mateo 13, no somos nosotros ese especial tesoro para Dios, los cristianos. Entonces, Dios ha hecho un pacto con nosotros también, y es condicional con obediencia. El versículo 8 del mismo capítulo, todo el pueblo respondió a uno y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pacto, un mediador. Otra vez, en el capítulo 24, de Éxodo, versículo 3, Moisés fue al monte Sinaí, Dios le reveló los 10 mandamientos y todo, y dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y nosotros también, pues, Dios nos salvó por su gracia, ¿verdad? Por medio de la fe. Y hasta en Él fueron creadas las obras para nosotros. Las buenas obras que pudiéramos hacer no son lo que estableció el pacto, sino es la manera que nosotros respondemos a un Dios grande y misericordioso que hace pacto con nosotros.
quiero que cuando lean en el Antiguo Testamento vean cuántos pactos hay y cuánta importancia hay. Unos aquí que tengo en mis apuntes: Génesis 9:9, el arco iris. Dios hace un pacto con toda la humanidad. Génesis 17, 1 al 14, el pacto dado con Abraham y su descendencia con la circuncisión. Éxodo 2, 24, Dios se acordó de su pacto con Abraham. Dios se acordó de su pacto con Abraham. ¿Alguien avísame de los minutos? ¿Cuántos vamos? ¿Lo dice ahí? ¿10 minutos quedan? Bueno. El camarógrafo ni habla español, pero sí entendió. How many? 9 minutes. Oh, muy bien, seguimos. Éxodo. Entendió hasta en español, ya está aprendiendo este chavo. Éxodo 19, ya lo leímos. Deuteronomio 5, 1 al 21, los 10 mandamientos. Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, dice, hablando del pueblo de Dios. Deuteronomio 31, versículos 24 y 26 mencionan el libro de la ley guardado en el arca del pacto. El arca era una caja grande que estaba en el lugar santísimo, dentro del tabernáculo, dentro del lugar santo. En el lugar santísimo, que nomás el sumo sacerdote entraba una vez al año, estaba ese arca, una caja así grande, y adentro estaban las 2 tablas de la ley, el pacto. Y muchos dicen que eran 2 tablas, no porque 5 mandamientos en uno y 5 mandamientos en otro, sino 10 mandamientos en uno, eso era de Dios, y los 10 mandamientos del otro, eso era del pueblo, que cada quien tenga su copia de la ley. Unos piensan que era así. Otros pactos en Josué 24, 25. Josué hizo pacto con el pueblo de obedecer estas leyes y estatutos. Otra vez en Jueces 2, 1 al 2, dice: no invalidaré mi pacto con vosotros. Dios no va a invalidar, no va a deshacer o abrogar su pacto. Otra vez en Primera de Samuel 4, 3 al 5, capítulo 4, 3 al 5, el arca del pacto de Jehová es traído. Y luego el arca del pacto de Dios es capturado por los filisteos. Segunda de Samuel, otra vez, el arca del pacto de Dios permanece en Jerusalén. Segunda de Samuel 15, 24. Hay muchos más. 2 importantes pactos que tenemos que ver en el Antiguo Testamento. Uno, el pacto de Dios con los sacerdotes, con el sacerdocio, y el pacto de Dios con los descendientes de David, con David. Ya lo perdí. Podemos ver esos 2 importantes pactos, ya veremos más adelante, pero en Segunda de Reyes 18, 34 y 40 es el fin de Israel, y Samaria cae ante los asirios. ¿Se acuerdan en qué año? ¿En qué año cae Samaria? Las 10 tribus del norte. 931 es la división
del reino y luego la caída de Samaria, todos allá también estén buscando en sus apuntes. ¿En qué año cayó el reino del norte? La división. La división en 931 y luego como 200 años después en el 722. ¿Tienen esa fecha ahí? 722, la caída de Samaria, conquistado por los asirios. Dice explícitamente, exactamente en 2 de Reyes 18:34, que el fin de Israel y Samaria fue por no guardar el pacto. Esa fue la razón que fueron llevados. Y otra vez, 2 de Reyes 23, más tarde, ¿en qué año sería de Josías? Más o menos en 8 o 30. ¿Qué? Estoy equivocado. En el reino de Josías, él renueva el pacto en 2 de Reyes 23, 1 al 3 y 21. Otros en los profetas también que debemos de ver acerca del pacto. Y les digo porque es el tema central de Génesis. Empieza Dios a establecer estos pactos con toda la humanidad. Y en Isaías 55, 3 dice: haré un pacto eterno. Y en Jeremías, otra vez en los profetas 33, muchos conocen estos versículos. Dios dice otra vez: haré un nuevo pacto. Estamos viendo un tema que atraviesa ese hilo de oro, ¿verdad? Que atraviesa todo. No era, Jesús no dijo: esta es la copa del nuevo pacto que hago en mi sangre. No era nueva cosa para ellos, era el cumplimiento de estas profecías. Oseas también 6:7 dice que traspasaron el pacto. Y quiero que vean en el Nuevo Testamento también Lucas 1:72. Alguien busque este versículo para que vean que no es solamente del Antiguo Testamento, sino lo que comienza en Génesis tiene importancia en todo. Lucas 1:72. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Acordarse. Dios nos ha mandado un Salvador, dice. Es el canto de Zacarías. Y cuando nace Juan Bautista y él ya suelta la lengua y empieza a adorar a Dios, acordarse del pacto, del antiguo pacto. Dios no se olvida de sus promesas. Y ya vimos, hay muchos otros pactos en Génesis. Voy a poner esto para el último minuto. Ya repasamos unos de estos. Les voy a dar un minuto para ver el pacto con Noé en Génesis 9, 1 y 7. Y después del descanso les daré tiempo
apuntar todo esto. Muy bien. Quería terminar ya con el tema de pactos, pero quiero que vean que lo que pasa aquí en Génesis es solo el comienzo. Y Dios renueva con cada generación también el pacto, establece la manera que ellos pueden renovar el pacto. Parte del pacto es el acuerdo de renovar el pacto. Y Dios hasta da un nuevo pacto en su sangre, en la sangre de Cristo, para nosotros. Vamos a descansar 5, 10 minutos. Suficiente para tomar un cafecito, otra tostada, unas ciruelas, lo que tengan ahí. Ya van a estar acabando. Dios los bendiga.